Hola, buenas tardes. Desde A Coruña, muchísimas gracias, bienvenidos por vuestra asistencia a esta conferencia virtual que bajo el sugestivo título de El futuro del trabajo y el COVID-19, el momento de la verdad, organiza el Consejo Social de la Universidad de A Coruña. Nuestro conferenciante de hoy, Jordi Serrano, nos va a tratar de dar respuesta a temas tan atractivos como en qué medida afectará la crisis del COVID-19 a los entornos de trabajo, surgirán o no nuevos contratos laborales y esto del teletrabajo al que todos estamos ya acostumbrados ha venido para quedarse o volveremos más bien a las actividades de tipo presencial. Yo voy a hacer una breve introducción, tanto a lo largo de mi intervención como después durante la intervención de Jordi Serrano. Os invitamos a todos a participar de manera activa en el capítulo de preguntas que podéis plantear y que al final nuestro moderador, Carlos Iglesias, consultor de proyectos del Consejo Social y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, pues nos ayudará a moderar y trataremos de resolver fundamentalmente Jordi Serrano, que es el experto en esta materia, y yo en la medida de mis posibilidades. Precisamente ayer, en una de estas videoconferencias a las que decía que ya nos estamos todos acostumbrando, una persona comentaba lo siguiente: en este momento en España, un puesto de trabajo digno, estable, en una empresa seria, con un modelo de negocio de desarrollo sostenible a medio y largo plazo, competitivo, es un bien escaso y tiene un gran valor. Y yo recordaba que cuando yo era estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo y en la década de los años 70, era absolutamente impensable, inimaginable, que un estudiante universitario en España no tuviera un puesto de trabajo adecuado a su formación profesional. La amenaza del paro no existía. Hoy, evidentemente, no podemos decir lo mismo. ¿Cuál es la situación del empleo universitario, que es del que yo creo que puedo hablar con algo de fundamento, en la situación pre-COVID-19? Tenemos un serio problema en materia de empleabilidad y yo creo que si queremos afrontar con realismo el futuro va a ser muy interesante lo que hoy nos puede decir Jordi Serrano sobre nuevas oportunidades, nuevos entornos de trabajo y consiguientemente nuevas necesidades de formación para hacer frente a ese reto. En este momento en España tenemos un porcentaje de paro de egresados universitarios de en torno al 9%, más que doblamos la media de la Unión Europea de los 27, que está en el 4,2%. Pero es que además tenemos un porcentaje de infraempleo, normalmente hablamos de sobrecualificación, que es una terminología que a mí no me gusta porque nunca el talento puede estar sobrecualificado o excesivamente cualificado, pero tenemos un porcentaje de egresados universitarios que están en un puesto de trabajo no adecuado a su titulación universitaria, que no requiere titulación universitaria, de un 37%. Es el más alto de toda la Unión Europea de los 27, cuando la media de esta Unión, la Unión Europea, está en el 23%. Es decir, casi el 50% de los prácticamente 200.000 egresados universitarios que volcamos al mercado cada año en España tienen evidentes razones para experimentar un sentimiento de decepción, de frustración, porque una sociedad que les ha pedido un esfuerzo, un trabajo, una inversión de mérito para obtener un título universitario, no es capaz de darles en consecuencia un puesto de trabajo adecuado a la formación que han recibido en las universidades españolas públicas y privadas. Y eso es un gravísimo tema de carácter nacional que nos debería llevar a una honda preocupación, a su análisis, a tratar de resolverlo, y sin embargo es una circunstancia que ustedes compartirán conmigo, que no aparece en los programas electorales de los partidos, no está en el debate público y sin embargo representa serios problemas de futuro cara a la construcción futura de España. Y la pregunta es, ¿tenemos entonces quizá demasiados universitarios, demasiadas universidades? Estadísticamente no. Pero lo cierto es que somos un país generoso en la producción de egresados universitarios, si se me permite la expresión, superamos en 5 puntos las tasas medias de la Unión Europea y, sin embargo, somos el quinto país por la cola de Europa en la generación de puestos de trabajo de alta cualificación. Consiguientemente, se produce un desajuste entre oferta y demanda que da lugar a esa situación de excesivo paro, de excesiva sobrecualificación y, en algunos casos, necesariamente de emigración de nuestro talento fuera de nuestras fronteras.
Y tradicionalmente tenemos una cierta tendencia a buscar culpables de esta situación. Las universidades podemos decir que la culpa es del tejido productivo, porque efectivamente el tejido productivo español está constituido inmensamente por microempresas, empresas de muy pequeño tamaño, un 85% tienen, un 95% tienen menos de 10 trabajadores, un 83% menos de 3. El porcentaje de empresas medianas o grandes en España no llega al 1% y son empresas además poco intensivas en la sociedad del conocimiento, en el uso de las nuevas tecnologías, escasamente innovadoras. De un total de 3.300.000 empresas no llegan a 12.000 las empresas realmente innovadoras y consiguientemente en sectores con una mano de obra por consiguiente no excesivamente especializada y cualificada en lo que hoy son los criterios de competitividad por el uso de las tecnologías y de la sociedad del conocimiento. Igualmente, las universidades tienden a decir que ellas no son fábricas de producción de profesionales al servicio de las empresas y que el objetivo de una universidad, sobre todo de una universidad pública, es la formación del universitario como ser humano integral, mucho más allá que la búsqueda de una empleabilidad en el corto plazo. Y todo esto es rigurosamente cierto. Ahora bien, también es cierto que las empresas decimos que las universidades son en cierto modo culpables porque no adaptan las titulaciones a las necesidades de las empresas. Vivimos en un mundo muy cambiante, frases como que el futuro ya nunca va a ser lo que era o de que en el futuro lo único que va a permanecer constante es el cambio, definen bien esta situación que sentimos, sobre todo los que desarrollamos nuestra actividad profesional en las empresas, de que los ciclos cada vez son más cortos, que el mantenerse adecuado a desarrollar una actividad adecuada de manera competitiva con el ritmo cambiante de los tiempos es cada vez más difícil y exige un permanente esfuerzo de adaptación. Y efectivamente esto también es cierto y además agravado por una circunstancia. Si nos vamos a las titulaciones STEM, es decir, las relacionadas con las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas, resulta que España es el 10º país de la Unión Europea de los 27 con menor proporción de graduados universitarios en estas materias. Nada menos que un 22,4% frente a un 26% de media y, por ejemplo, muy lejos del nivel de Alemania, que tiene un porcentaje de titulaciones del 36%. De manera que al final, ¿de quién es la culpa? Pues evidentemente la culpa no es de nadie, pero la responsabilidad sí es de todos. Concretamente, hoy es una responsabilidad de los que estamos conectados a esta conferencia virtual. Lo cierto es que España no apuesta por la educación, no apuesta por sus universidades. Ahí tenemos un problema de futuro. En la conferencia de consejos sociales hemos acuñado una frase que define esta situación: España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en la educación en general y en sus universidades en particular, y obras son amores y no buenas razones. Las cifras demuestran que España es el 5º país con menor gasto educativo en proporción con el PIB. Y si nos vamos a los niveles de financiación de las universidades, necesitaríamos incrementar del orden del 20-25% la proporción de PIB que dedicamos al gasto educativo y al gasto en universidades para homologarnos con las cifras medias de la Unión Europea o de la OCDE. En definitiva, vivimos en un país donde yo suelo decir que lo que es de todos no es de nadie. Tenemos un déficit claro de colaboración público-privada, dedicamos muy poco esfuerzo a construir sociedad civil, a poner en común a fortalecer lo que tenemos en común, mucho más evidentemente que lo que nos separa, donde de alguna manera pues todos vamos a lo nuestro y no nos ocupamos de lo que es la cosa común. Un claro ejemplo es los niveles de formación dual, tanto en formación profesional como formación universitaria. Cuando, por ejemplo, en Alemania la formación dual, en la formación profesional, alcanza niveles del 50%, en España no llegamos al 3-4% de colaboración entre universidades y empresas. En definitiva, yo creo que es muy importante que hagamos una reflexión, que hagamos un examen de conciencia, que tengamos en cuenta que el sistema educativo en general, las universidades en particular, son una responsabilidad de toda la sociedad. Su excelencia tiene que ser un objetivo a perseguir por toda la sociedad y evidentemente también por las empresas, sino ya como parte de su modelo de negocio, sí como su compromiso de responsabilidad social o, si queremos, como parte de su compromiso de lo que hoy tendemos a denominar como la sostenibilidad. ¿Qué es lo que pasa con las universidades?
dos problemas fundamentales que están lastrando su excelencia y lastrando su a su verdadera aportación como motor de desarrollo económico y social en la sociedad española, ya en la situación pre-COVID-19, y que tenemos que esforzarnos en cambiar. En primer lugar, tenemos un problema de gestión de gobierno, de lo que tradicionalmente denominamos la gobernanza de las universidades, que viene del año 1983, que asentó un principio de autogestión o de autogobierno que hace que hoy España sea el país del mundo donde la sociedad tiene el menor compromiso, la menor participación en la gestión, en el control, en la rendición de cuentas de las universidades, de sus universidades públicas, que sin embargo financia mayoritariamente a través de los impuestos de los ciudadanos. Y evidentemente tenemos un problema de financiación, porque no nos engañemos, la excelencia, toda excelencia tiene un coste, la excelencia universitaria tiene un coste. No podemos pretender que las universidades alcancen los niveles de excelencia que se merece la sociedad española, con unos niveles de financiación que están muy lejos de los referentes europeos o los referentes de otros países del mundo. La parte positiva es que evidentemente tenemos las personas y tenemos su talento. Yo siempre digo que en cualquiera de nuestras universidades públicas, al menos en las que yo conozco, no hay un menor talento del que pueda haber en la más competitiva, en la más internacionalizada o en la más eficiente de nuestras empresas. El problema evidentemente no está en las personas, que las tenemos, el problema está en el sistema. Tenemos que ser capaces de hacer reformas estructurales, de cambiar el sistema de gestión, de convertir lo que hoy es café para todos en gestión del talento que saque el máximo partido de las personas, con absoluto respeto, por supuesto, de los principios de autonomía universitaria y de libertad de cátedra, que son sagrados y definen lo que es la universidad pública, junto con el principio de equidad. Nadie fuera de la universidad pública, nadie que tenga capacidad y mérito por razones económicas, y eso evidentemente es lo que configura la esencia de una universidad pública. Y yo termino ya. Cuando oigo decir, y cada vez lo decimos más frecuentemente, que porcentajes altísimos, como un 60, un 70 o incluso un 80% de nuestros niños de hoy en día van a trabajar en puestos de trabajo que hoy ni siquiera existen, realmente me preocupo. Me preocupo porque tenemos que hacer un esfuerzo para dotar a nuestro sistema educativo, a nuestras universidades, de la flexibilidad suficiente para adaptarse a los ritmos de cambio del mundo actual. Es necesario sustituir lo que hoy son formalismos, rigorismos formales y estructuras rígidas en los sistemas de gestión y gobierno por estructuras más flexibles, donde se pueda actuar de manera responsable y con la debida transparencia y con la debida rendición de cuentas se pueda cumplir la función que tiene que cumplir un servicio de educación superior pública. Y ya sin más, yo termino. Voy a dar paso ahora a nuestro conferenciante Jordi Serrano. Leo brevísimamente el currículum que él me ha pasado. Es socio fundador de Future for Work Institute, que actúa como un observatorio independiente y comunidad de aprendizaje y think tank sobre las tendencias y la innovación en materia de recursos humanos. Anteriormente, asesoró como consultora a distintas organizaciones en la aplicación de las tendencias emergentes en el mundo de recursos humanos y ha ocupado el cargo de director de recursos humanos en España de la consultora multinacional Everis. Adicionalmente, ocupó la presidencia de la Fundación Factor Humà, que agrupa a relevantes empresas del ámbito de Cataluña con la misión de impulsar buenas prácticas para la gestión de personas en las organizaciones. Además, asesora a varias startups y organizaciones relacionadas con la innovación en el mundo del trabajo, así como del tercer sector y del emprendimiento social. Es coautor del Ocaso del Empleo, Cómo sobrevivir al futuro del trabajo, y escribe actualmente en su blog El futuro del trabajo. Por mi parte, nada más. Jordi, cuando gustes, te escuchamos. Encantados. Muy bien. Muchísimas gracias, ante todo. Voy a ver si soy capaz de restaurar la pantalla. Espero, ¿se está viendo bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio, por la introducción. Has tocado tantos temas que no sé si voy a contestar. Las expectativas las has puesto muy altas. Antes de empezar, a mí me gustaría hacer un poquito una reflexión general de qué está pasando con todo esto del futuro del trabajo, porque entiendo que tenemos a muchas personas
que a lo mejor no están siguiendo ese tema como estamos nosotros. Y creo que vale la pena, antes de entrar a ver el COVID, el impacto del COVID, en qué momento estábamos en cuanto a esto del futuro del trabajo, ¿no? Un poquito como decía Unamuno, aquello de, como decíamos ayer, ¿no? Parece que nos hayamos olvidado un poco de todo lo que veníamos hablando hasta hace 2 semanas, ¿no? El COVID lo ha tapado todo y ahora parece que solo haya esto, ¿no? Pero el COVID viene en un momento en el cual ya estábamos precisamente muy preocupados por el concepto del futuro del trabajo, ¿no? Que tú has introducido algunas cosas, ¿no? Para tener un poco esta visión primero del bosque, ¿no? Antes de entrar a ver el detalle, me gustaría hacer un resumen de qué hablábamos hasta ese momento, ¿no? Tú lo has introducido un poco. El mundo está yendo a una velocidad tan rápida y los cambios son tan veloces que quizá un buen resumen es esta portada del The Economist de hace unos años, que decían, el mundo está loco. La velocidad es tal, los cambios son tan rápidos que tenemos esa sensación de que no somos capaces de digerir lo que está pasando. Gente como Bauman hablan quizás de una manera un poquito más poética de que estamos en el interreino, ¿no? en un espacio entre lo que ya no es y lo que todavía no es. Sabemos que el mundo está cambiando, por ejemplo, vemos, no sé, que los coches autónomos están por venir, pero todavía no están aquí, ¿no? Entonces estamos en esta línea blanca que aparece aquí en la fotografía, entre dejando atrás un mundo y todavía no entrando en el mundo del futuro. Estamos justo en este punto en medio. Y en esto del mundo loco, pues hay muchas tendencias que podríamos estar hablando horas y cada una de ellas llevaría su propia conferencia con toda seguridad, ¿no? Quizá una que es muy clara es el impacto de la tecnología, ¿no? Estamos ante unas tecnologías que se les denominan las tecnologías exponenciales, básicamente porque aumentan su rendimiento no a velocidad lineal, que sería esta línea negra, sino a velocidad exponencial, como la línea verde. De hecho, nuestras expectativas se corresponden más a la velocidad lineal, a la línea negra. Y por tanto, durante un momento, nuestra expectativa está de hecho por encima de lo que la tecnología nos está ofreciendo, ¿no? Esto los americanos le llaman el valle de la decepción, ¿no? Hablábamos de los coches autónomos, llevamos mucho tiempo oyendo hablar de coches autónomos, pero miras por la calle y parece que todavía no acaban de entrar, ¿no? Lo mismo pasa con la fotografía. Yo mismo me compré estaba haciendo un curso de fotografía y le pregunté al profesor, ¿qué? ¿Me compro una cámara digital? Y el profesor me decía, no te compres la cámara digital porque esto no es profesional. De momento cómprate la cámara de química, ¿no? Y este es el espacio del valle de la decepción. Entonces llega un momento en que la tecnología supera nuestras expectativas y arrasa con modelos de negocio, arrasa con la tecnología anterior. Es esta fase de caos en la cual estamos entrando en otras tecnologías como los móviles, etc., ¿no? Nos cuesta un poco vislumbrar esto de lo exponencial, porque los humanos no estamos muy entrenados, al final somos primates, y no estamos muy entrenados a los cambios exponenciales, ¿no? Quizá viéndolo en una cosa como más cotidiana, como un coche, si este coche, que a lo mejor mucha gente de la audiencia recordará, el escarabajo de Volkswagen, que se fabricó en 1971, salió a la venta, si hubiera ido mejorando a la velocidad exponencial a las cuales cosas como este móvil que tengo yo aquí están evolucionando, este coche hoy en día iría a 480.000 kilómetros por hora. Es una velocidad que no está nada mal, ¿no? Muy interesante, gastaría 4 litros cada 3 millones de kilómetros, o quizá todavía más interesante, costaría 3 céntimos, ¿no? Esta
exponencialidad que puede sorprender y nos parece ridícula en un coche, lo damos por hecho en un móvil que, como muchos sabéis, tiene más capacidad el móvil que llevo yo en el bolsillo que el ordenador que llevo a la Luna. Entonces, la tecnología está cambiando el mundo a una velocidad increíble. Pero no es solo tecnología lo que afecta al mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, la economía está evolucionando hacia una economía donde el intangible, hay una desmaterialización de la economía. Lo intangible cada vez vale más respecto a lo tangible, ¿no? En esta gráfica se puede ver cómo las principales compañías cotizadas en los años 70 eran compañías asociadas a activos físicos, petroleras, etcétera, y el valor de lo intangible, que es el azul, era relativamente pequeño. Hoy en día, las mayores compañías del mundo son compañías que muchos conoceréis, digitales, donde el valor está en sus marcas, en su software, en su talento, en este concepto del intangible que cada vez vale más. Y eso tiene una importancia tremenda. Podríamos hablar de más tendencias, por ejemplo, en economía. Se decía que el año 2020 era el inicio del año de Asia, ¿no? Quizá el COVID ha acelerado esto, ¿no? Era el año en el cual Asia adelantaba al resto del mundo en la economía, ¿no? Y eso va detrás de la demografía, por ejemplo. Este es el mundo en el año 2050, ¿no? Donde aquí podéis ver los distintos países. En color azul están los países asiáticos, en color naranja los países africanos, Europa en verde, Norteamérica en rojo y Sudamérica aquí en este violeta, ¿no? Veis que la mitad del mundo, un poco más de la mitad, es ya asiático. En 2050 se va a producir un cambio, que es que India va a adelantar a China, y África, que es el gran reservorio actual de gente joven, va a crecer hasta ser un cuarto del mundo. En este mundo, Europa queda reducido a esta parte de aquí, ¿no? Y si veis aquí España, pues para que os hagáis una idea de cuál es la dimensión respecto al mundo, ¿no? Pero podríamos hablar de más tendencias en demografía, por ejemplo, el envejecimiento, ¿no? En los países occidentales se está produciendo un envejecimiento generalizado y en esto España también está en el centro del huracán. Hace poco se convirtió en el país con la longevidad más grande del mundo, por delante de Japón, lo cual es fantástico para vivir, evidentemente, pero tiene implicaciones importantes en cuanto a pirámide demográfica, a trabajo, etcétera, ¿no? Y veis que otras zonas del mundo, por ejemplo África, están en una situación muy distinta, ¿no? Y si tengo que hablar de tendencias, pues evidentemente una de las grandes tendencias es todo el tema del cambio climático. Hasta hace 4 días esto era prácticamente el centro del debate. Estábamos en diciembre celebrando la cumbre en Madrid y esto era el gran tema, ¿no? Y además todo esto en un momento de incertidumbre, de protestas por todo el mundo. Es muy buena esta noticia que ahora hace un poco de gracia porque llamaba el virus de la protesta se extiende por el mundo y además preguntaba aquí si íbamos a tener una primavera global, ¿no? Cosa que el COVID nos ha traído en primera persona. Vale, entonces, este mundo con el que cambia tan veloz, tan rápido, donde dicen los del Economist que está loco, en esta situación, ¿cómo están las empresas? Que es donde ocurre una gran parte del trabajo. Pues ante todos estos cambios, la palabra de moda en el mundo de la empresa es disrupción, ¿no? Es igual el producto que tengas, es igual el modelo de negocio que tengas, que seguro que vendrá alguien y lo hará mejor, más rápido, más barato,
con una tecnología distinta. El gran ejemplo que se pone siempre me sabe mal porque siempre ponemos este ejemplo, es la gente de Kodak, que era una gran compañía muy estable, con grandes investigadores, ingenieros, etcétera, pero que no supo virar a tiempo hacia la tecnología digital que en aquel momento estaba surgiendo, ¿no? Eso hace que cuando tú le preguntas hoy en día a los ejecutivos de las compañías, pues aproximadamente un 40 y pico % te dice que su compañía está en un riesgo extremo o en mucho riesgo de disrupción. Evidentemente esto va por barrios, el sector del entretenimiento y de la música, etcétera, lo vio enseguida, pero detrás viene el transporte, el mundo financiero, etcétera, ¿no? Y ante todo este problema de disrupción, ¿cuál es la respuesta de las empresas? Pues la otra palabra de moda, si una era disrupción, la otra es agilidad, que es la capacidad de adaptarse suficientemente rápido a los cambios del entorno. Y esto tiene que ver con tecnología, pero tiene que ver mucho con maneras de estructurarse, con el tipo de talento que tienes, con la burocracia y procesos internos que tienes. Tiene que ver con la cultura de la organización. Y este es hoy en día lo que la mayoría de las compañías están buscando, ser más ágiles ante un mundo que cambia cada vez más rápido. Y esto tiene muchas implicaciones en cuanto al tema laboral, el mundo del trabajo. Ahora voy a entrar un poquito en qué está pasando, no ya en las organizaciones, no ya en el mundo, sino en el trabajo en sí, ¿no? Y de esto venimos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizá la gran tendencia que le sonará a muchas personas cuando se habla esto del futuro del trabajo es la automatización, ¿no? Llegan los robots y nos van a quitar el trabajo, ¿no? En la mayoría de la historia, esto ya ha pasado varias veces. En la Revolución Industrial, las máquinas de vapor eliminaron ciertos trabajos, pero luego se crearon otros, ¿no? Quizá la diferencia es que en la revolución actual esto va a un ritmo mucho, mucho más rápido. Estamos viendo automatizar tareas que hasta hace unos años nos parecían absolutamente imposibles de automatizar, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos de cosa imposible de automatizar que salen los primeros papers de investigación sobre automatización es conducir. Conducir se consideraba imposible de automatizar por la complejidad que acarrea, ¿no? Bueno, pues hoy en día tenemos a la OCDE preocupada porque, claro, hay mucha gente, camioneros, etcétera, que se dedica a conducir y ya tenemos a camiones autónomos atravesando, por ejemplo, todo Estados Unidos, como este de la foto, haciendo reparto, ¿no? Porque quizá lo importante es que la tecnología con la que nos estamos enfrentando hoy no solo es una tecnología, digamos, como pasaba con el vapor, ¿no? Una tecnología de las cosas físicas, no es una tecnología también del software, es la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial es lo que está detrás de la automatización de tareas que hasta ahora nos parecían imposibles, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico médico, estamos viendo automatización en diagnóstico médico que nos parecía totalmente imposible. Entonces, sobre todo esto hay mucho debate, ¿no? Sobre ¿nos van a quitar el trabajo o no nos lo van a quitar, ¿no? Nosotros que seguimos esto desde hace mucho tiempo y que nos leemos todos los informes, también os puedo decir que la cosa oscila entre informes que dicen que se van a destruir millones y millones de puestos de trabajo a informes que dicen que se van a crear millones de puestos de trabajo porque la tecnología, como siempre, creará cosas nuevas, ¿no? Entonces, el resumen es, no tenemos mucha idea de cuál va a ser el impacto. Lo que sí parece claro es que independientemente del trabajo que tengas, hay una serie de tareas que la tecnología va a poder hacer y otras, que son esas tareas como más humanas, donde precisamente el humano va a tener o podrá dedicarse muchísimo más, ¿no? Vamos a un mundo de integración entre máquinas y personas, ¿no? Quizá
Un ejemplo que me parece súper paradigmático son estos robots de Japón, de un restaurante de Japón, que están, donde los robots hacen de camarero, pero que están manejados por una persona con discapacidad desde su casa, ¿no? Es un ejemplo de donde la tecnología permite aumentar las capacidades de una persona que no podría hacer ese trabajo y gracias a la tecnología lo está haciendo. Pero la tecnología no solo impacta en el trabajo en cuanto a automatizar trabajos, ¿no? También estamos viendo cómo la tecnología permite atomizar las distintas tareas y poner en contacto al mercado de la oferta y la demanda de una manera distinta de la que estábamos acostumbrados, ¿no? Y aparecen estas plataformas de trabajo, que seguro que os sonarán mucho, de repartidores de comida, en bicicleta, Uber, de taxis. Esta de aquí es TaskRabbit, que es de gente que hace chapuzas, ¿no? Que puede venir a tu casa y montarte un mueble. De hecho, es interesante que esta plataforma de aquí fue comprada por IKEA y actualmente pertenece a IKEA. O esta plataforma que se llama Upwork, que es la plataforma quizá de nivel más alto y que tiene millones y millones de freelance que tú puedes contratar para hacer cualquier tipo de servicios, desde una traducción a programadores que te diseñen una web, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas plataformas? Que aquí no hay una relación laboral clásica, ¿no? Es una relación mercantil. Alguien que quiere, por ejemplo, comprar una pizza, ¿no? Utiliza a un repartidor que es una persona autónoma que paga a sus autónomos y que puede estar repartiendo aquí y puede estar a la vez conduciendo coches en Uber, y si sabe programar pues puede estar en Upwork, ¿no? Entonces esto cambia totalmente el paradigma laboral y quizá de esto se habla menos, ¿no? Volveré más adelante. Y para hablar de más tendencias en el mundo del trabajo, pues ya hace mucho que está con nosotros la deslocalización, ¿no? Cogimos una gran parte del trabajo que hacíamos en Europa y lo enviamos, que son estas flechas azules, lo enviamos a hacer a otras partes del mundo donde la mano de obra es más asequible, ¿no? Lo que pasó entonces es que estos países, a su vez, que son las líneas rojas, lo mandaron a países donde todavía la mano de obra es más barata y porque se estaban desarrollando, ¿no? Y nos queda pues toda África por seguir creciendo, que hemos visto antes, que es una de las zonas con mayor crecimiento, ¿no? Por tanto, en principio, esto es una tendencia que va a seguir, y quizá la diferencia respecto a cuando empezó es que ya no solo enviamos productos físicos a hacer a las fábricas de China, sino que somos capaces de enviar trabajo digital, ¿no? Y entonces tenemos a gente en la India haciendo la declaración de renta, o un call center que nos llama desde Brasil. Al haber conectado todo el mundo a la velocidad de la luz, también el trabajo es capaz de ir a la velocidad de la luz a cualquier parte del mundo. Entonces, estas son las tendencias, ¿no? Por nombrar algunas, pre-COVID. ¿Qué preocupaba? Pues preocupaba que un posible incremento de la desigualdad, ¿no? Porque está claro que en el mundo en el que estas tendencias de tecnología, de globalización, de demografía, etcétera, van al alza, hay una serie de capacidades que van a ir al alza, ¿no? Por ejemplo, la curiosidad, las capacidades digitales, el liderazgo, la creatividad, etcétera, ¿no? Pero en cambio hay toda una serie de capacidades que son las que no están aquí, aquellas capacidades más manuales, más repetitivas, que cotizan a la baja. Esas capacidades hoy en día las podemos hacer con una máquina o las podemos enviar a la otra parte del mundo, ¿no? El problema que esto plantea, es decir, yo tengo mucha gente en este grupo, en este tipo de trabajos, en este tipo de capacidades, y necesito que se muevan
a estas capacidades nuevas, a esta economía nueva que se está creando. El Foro Mundial habla de la revolución del reskilling y clasifica pues, en millones y millones de trabajadores los que habrá que reciclar de manera urgente, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, que cumple su centenario, lo cumplió el año pasado, nos advierte de cuidado con polarizar, cuidado con que haya un grupo de gente que le va muy bien y un grupo de gente que le va muy mal, porque eso puede tener un impacto importante en cuanto a la estabilidad social, ¿no? Y la Organización Internacional del Trabajo recomienda, en el último informe que sacó, recomienda incluso establecer una garantía social independientemente del tipo de trabajo que tengas, si estás en una plataforma, si estás en un trabajo estable, etc. O incluso hacer algún tipo de garantía de reciclaje para todos los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos a la Organización Internacional del Trabajo muy preocupada por esto, incluso a figuras poco sospechosas de ser un comunista peligroso, ¿no? Como el Financial Times, que avisa de que el capitalismo puede necesitar un cierto reset para asegurar que nadie quede atrás. Y esto es de lo que hablábamos hasta marzo. Este era el tema en marzo. La desigualdad, el cambio climático, etc. Y entonces viene nuestro amigo el COVID y nos rompe toda la estrategia, ¿no? Hasta entonces creíamos que teníamos planes como este del reskilling del Foro Mundial y que teníamos tiempo para irlos desarrollando. Lo que nos hace el COVID es necesita resultados y necesita cambios ya, ¿no? Esto, la gente que se dedica a hacer un poco de previsiones de futuro le llama un cisne negro, es algo que no te esperas. Hay gente que dice esto en verdad no es un cisne negro porque sí que nos lo esperábamos y quizá es más un elefante en la habitación, ¿no? Ya había gente que avisaba de que una pandemia podía ocurrir, pero por lo que sea no le dimos la importancia y no tomamos las medidas que deberíamos tomar. Entonces, claro, el tema es, ¿y qué ocurre con todo esto, con el futuro del trabajo en esta nueva situación, en la situación del COVID? Entonces, todo está absolutamente movido ahora mismo, como sabéis. Intentar predecir el futuro en este momento es muy arriesgado. Lo que sí podemos es ver algunas señales. Algunas señales que nos están diciendo hacia dónde puede que vayan los tiros, ¿no? En cuanto al trabajo, lo primero que hemos notado gracias al COVID son los primeros golpes, ¿no? Los inmediatos, ¿no? Hablábamos antes de disrupción, pues el COVID ha sido la disrupción, la gran disrupción, ¿no? Lo sabe muy bien la gente de las compañías aéreas. Es muy interesante este gráfico donde se ve que las 7 compañías aéreas más importantes del mundo ya valen menos que Zoom, que es la herramienta que estamos usando ahora mismo para hacer esta conferencia, ¿no? Las compañías aéreas están en el momento de ver cómo se adaptan a este nuevo mundo, ¿no? Pero aparte de la disrupción que está afectando a todos los negocios, en cuanto al trabajo, evidentemente la primera bofetada es el impacto en el paro, ¿no? Esta es una gráfica de las búsquedas en Google de los últimos meses y veis que cuando buscamos COVID, que es la línea amarilla, inmediatamente empezamos a buscar paro y empezamos a buscar ERTE, ¿no? El impacto del COVID en el trabajo es brutal, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo va sacando cada trimestre sus previsiones, las va actualizando. En la última estima una pérdida del 10% de las horas de trabajo en el mundo
Para que os hagáis una idea, esto es equivalente a 130 millones de puestos de trabajo o 9 millones de trabajo en Europa del Sur, para que veamos algo más cercano, ¿no? Estados Unidos lo está notando, por ejemplo, también en gran medida. Esta portada del New York Times, yo creo que la recordaremos mucho tiempo. Esta es la gráfica del empleo en Estados Unidos y han tenido que hacer esta columna que baja por toda la página del periódico para poder pintar la caída, ¿no? El impacto es tremendo, lo estamos viendo ya en las cifras del paro. Esto es España. Se ve cómo hemos ido bajando en los últimos años, desde 2016, 2017, 18, 19, íbamos bajando el paro, y esta es la foto de este año, ¿no? Y si estas son datos de abril, porque los datos de mayo todavía no los han liberado, pero bueno, solo hace falta ver la tendencia y además saber que abril es un mes con cierta contratación, o sea, no solo es el paro que se ha generado, sino lo que hemos dejado de contratar. Las previsiones son dramáticas, ¿no? Esto evidentemente va por sectores. Hay sectores que les afecta más, hay sectores que les afecta menos. La construcción, evidentemente todo el tema de espectáculos y tal le ha dado muy de lleno. Este último de aquí, que es el que más le ha afectado, actividades relacionadas con el empleo, se refiere a las agencias de trabajo temporal. El trabajo temporal es el primero que ha caído con el COVID. Esa era la solución fácil, decir, toda la gente temporal la mandamos para casa. Y como tú antes avanzabas, Antonio, España es país líder en la Comunidad Europea en cuanto a trabajo temporal. O sea que nos da de lleno, ¿no? Lo que decíamos antes de la contratación en abril, ¿no? Y además una cosa que estamos viendo es que el impacto, como suele pasar en estas cosas, da especialmente fuerte a aquellos que ya están en una posición más débil, ¿no? Los más vulnerables, los mayores, las personas inmigrantes, personas con con una educación más baja, este tipo de personas están recibiendo más duramente el impacto del paro, ¿no? Incluso por el tipo de profesión que tienen, ¿no? Aquí a la izquierda aparece el riesgo de impacto respecto al COVID. Según la profesión, claro, abajo de todo tienes a los programadores informáticos, abogados, etcétera. Pero arriba de todo tienes a las personas que están en primera línea, en ventas, personas que están en hospitales, etcétera, ¿no? Y podrías trazar una línea entre salarios, que normalmente están más altos aquí que aquí, ¿no? Por tanto, tenemos una crisis que está afectando más duramente a los más vulnerables, ¿no? En especial en España, donde, como tú ya has avanzado mucho, tenemos un problema con la juventud, ¿no? Pues claro, esta crisis les da en el corazón, porque los jóvenes son los que tienen un porcentaje más alto de trabajo temporal, por tanto, son los que han recibido ya la primera bofetada, y además les pilla en el momento de entrada al mundo laboral, de definir sus carreras profesionales, etcétera. Y si esto dura mucho, probablemente les afectará a largo plazo, ¿no? Entonces, estos son los primeros impactos, los inmediatos, que me temo que vamos a seguir viendo en los siguientes meses, ¿no? Pero claro, otra pregunta es, vale, ¿y qué ocurre con todas aquellas tendencias que nos has explicado antes, ¿no? Bueno, pues el COVID en algunas cosas aumenta, ¿no? Acelera la tendencia. Es como echarle gasolina a un fuego que ya estaba allí, ¿no? Una cosa muy clara, por ejemplo, es el teletrabajo, ¿no? Esta es la estadística que sacó Google y que podéis consultar en mayo, donde se ve que en España hemos bajado el movimiento a la oficina un 50%, ¿no?
Ese es claramente uno de los impactos más claros. Nos hemos ido a casa y nos hemos puesto a teletrabajar, ¿no? Para que nos hagamos una idea del impacto, antes del COVID, esta era un poquito la estadística que había en Europa del teletrabajo. España estaba ahí en una zona media por debajo de la Comunidad Europea, más o menos un 10% de las personas declaraban que hacían teletrabajo de manera habitual y otro 5 y pico por ciento que lo hacían a veces, ¿no? Aproximadamente un 10% de teletrabajo formal y real. ¿Cuál es la situación ahora, post-COVID? En una encuesta hecha el 9 de abril. Pues España sigue abajo en la lista, o sea, aunque nos parece que estamos todos teletrabajando, seguimos estando muy abajo en la lista, pero ahora mismo las personas que declaran es el 30%. Hemos triplicado el número de personas en teletrabajo, ¿no? Claro, entonces una de las preguntas es, bueno, ¿y el teletrabajo se va a quedar? ¿No se va a quedar? Bueno, tenemos señales en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, compañías, las más digitales, como era de esperar, como Twitter, que dice, ya anuncia ahora que el teletrabajo estará permitido en su compañía ya para siempre, ¿no? Incluso algunos están liberando sus oficinas, ¿no? Alemania se plantea legislar, salió en abril, legislar el derecho a teletrabajar, ya incluso para después de la pandemia, o sea, incluso hacer una ley. Pero claro, es importante resaltar que lo que estamos viviendo ahora no es aquel teletrabajo ideal del cual hablábamos antes del COVID, ¿no? Me gusta mucho este tuit que apareció hace unos meses, que nos recordaba, dice, tú no estás trabajando desde casa, estás en casa durante una crisis intentando trabajar, ¿no? Esta es la realidad a la que se está enfrentando la mayoría de la gente, ¿no? Pensar que este salto de triplicar el teletrabajo ha hecho a muchas personas que lleguen a su casa y sin tener las herramientas, sin tener la logística preparada y con una situación familiar complicada, intentar trabajar, ¿no? Hay noticias como esta que parecen un poco de ciencia ficción si lo hubiéramos visto hace unos meses, ¿no? Que recomiendan o incluso dan recomendaciones de cómo convertir tu coche en oficina, porque hay gente que se está yendo al coche para tener un poco de tranquilidad porque no tiene un espacio en su casa, ¿no? Y no podemos mencionar esto sin dejar de mencionar que esto está afectando especialmente a las mujeres, ¿no? Llevamos muchos años de esfuerzos en las mejoras en la conciliación, en la igualdad de género, y lo que ha pasado es que cuando nos hemos ido todos a casa, de nuevo las mujeres están tomando el control del cuidado y estás saturándolas porque tienen que combinar la dificultad del teletrabajo con el cuidado familiar, ¿no? También es verdad que aparecen cosas curiosas que hace unos meses no nos podíamos plantear, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa que lanza un youtuber que se llama Jaime Altozano, este es un youtuber muy famoso, tiene miles de seguidores de música, etcétera, y que empieza a recibir mensajes de gente que dice, estamos trabajando en casa y no hay manera de concentrarse. Echamos de menos el método, tener gente con la que interaccionar, un poco el ambiente aquel de oficina. Entonces, crea en Twitch, que para los que no sepáis qué es esto, Twitch es una especie de YouTube, pero muy enfocado al mundo del gaming, al mundo de los videojuegos, donde tú puedes ver, si eres un aficionado a los videojuegos, puedes ver a otros jugadores jugando en directo, etc., ¿no? Pero en este caso aprovechan esta plataforma no para jugar, sino para ponerse a trabajar todos a la vez. Entonces, la gente se conecta, como veis aquí ahora mismo hay cerca de 4.000 y pico personas conectadas en directo trabajando, y la gente va compartiendo lo que está haciendo y además está gamificado, consigues estrellitas por las horas que trabajas, etcétera, ¿no? Con esa filosofía un poco de videojuegos. Y además está muy estructurado, hay un bloque en el cual
trabajamos y nos concentramos cada uno en su trabajo. Hay un bloque de break, que es esto que aparece por aquí. O hay un bloque de charla en la cual vamos a interaccionar un poquito más. Es como un coworking, que era una de las tendencias que veníamos observando, en virtual y a una escala sin precedentes, ¿no? Otra de las tendencias que hablábamos antes de automatización, ¿qué pasa con la automatización y el coronavirus? Bueno, pues antes del coronavirus decíamos, a ver, hay muchos trabajos que implican el contacto con el público y la gente va a querer seguir teniendo contacto con el público y esa interacción es valorada y, por tanto, hay muchos trabajos que no se van a automatizar, ¿no? Lo que estamos viendo es que, claro, el virus precisamente lo que hace es que el contacto sea un problema, ¿no? Entonces, tenemos a muchas compañías intentando acelerar la automatización que permita hacer trabajo sin ese contacto, ¿no? Lo estamos viendo en los call centers, donde, por ejemplo, los chatbots están empezando a crecer cada vez más. Lo estamos viendo en robots, por ejemplo, como este en Singapur, donde el robot va por el parque y va controlando la distancia social, si la está respetando o no. Robots que se mueven por las oficinas con luz ultravioleta y van desinfectando la oficina sin que haya nadie allí. Entonces estamos viendo esta línea de automatización, aunque también es cierto que nos está ayudando a combatir la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en China se sabe que eso que hablábamos antes del diagnóstico ayudado por inteligencia artificial, pues está siendo clave para ayudar a diagnosticar de manera masiva a miles de personas afectadas por la pandemia, ¿no? Estamos viendo usos de la tecnología que antes decíamos, ¿no? Persona y máquina se unen. Pues también vemos ejemplos de estos en el mundo del COVID, ¿no? Esto es una compañía que está vendiendo unos relojes donde los trabajadores se ponen cada uno un brazalete de estos y cuando uno se acerca a otro demasiado, les avisa, ¿no? Es para que mantengan su distancia social. Esto se está aplicando ya en un puerto de Bélgica, ¿no? Estamos viendo cómo la tecnología se está usando para luchar contra la pandemia, ¿no? Y antes hablábamos de otras tendencias, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del tema de las plataformas, ¿no? Toda esta gente que va repartiendo bicis. Bueno, pues esta es la portada del New Yorker de hace unas semanas, ¿no? Una ciudad cerrada, oscura, todo el mundo en su casa, excepto el repartidor, ¿no? Que va con bicicleta y que hoy en día nos está salvando, ¿no? Trayéndonos comida, trayéndonos cosas, etcétera, ¿no? Y está poniendo en primera línea y en primera línea de candelero un trabajo que resulta que lo estamos viendo como tan esencial, cuáles son las condiciones laborales a las que se están enfrentando, ¿no? Ese debate que teníamos antes de si las condiciones laborales son buenas o malas, probablemente se va a disparar gracias a la pandemia, ¿no? Estamos viendo cómo las plataformas también reaccionan y tenemos a la gente de Uber, cuyos conductores no tienen prohibido, o hasta hace muy poco no podían hacer su trabajo, pues se está convirtiendo en un hub de todo tipo de trabajos. Y entonces ahora los conductores de Uber, la gente que está usando su aplicación, puede optar a todo tipo de trabajos a través de su plataforma. Estamos viendo trabajos a través de plataforma de todo tipo, por ejemplo, las personas que cuidan a niños, ¿no? Canguros virtuales, también pueden conseguir su trabajo a través de plataformas, ¿no? Entonces, esto es por mencionar algunas cosas, ¿no? En las cuales el COVID está acelerando una tendencia que ya veníamos observando. Es la gasolina que se está añadiendo a un fuego que ya estaba aquí, ¿no? Pero también tenemos el contrario. Tenemos tendencias en las cuales el COVID parece que enfría, que tira agua
a ese fuego, ¿no? Quizá una muy clara en la economía es el cierto retorno a las fronteras nacionales, ¿no? De la portada del Economist de este mes. Es Goodbye Globalization, es adiós a la globalización. Hemos visto cómo los países se han encerrado, cómo han cerrado fronteras, donde cada uno se ocupa de lo suyo. Y esto puede tener un impacto tremendo, ¿no? Nos está viniendo el debate de si deberíamos retornar aquí al menos alguna de la producción que ahora encontramos a faltar porque es esencial, ¿no? El hecho de cerrar fronteras tiene impactos porque, claro, España vive mucho de este perfil inmigrante que está haciendo una serie de trabajos que nosotros no hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, el campo ya está levantando la alarma por la falta de mano de obra, porque estamos viendo tendencias que nos parecían increíbles, como las pateras yendo en sentido contrario, 5.000 euros por pagar una patera para que le saquen de España huyendo del coronavirus y le devuelvan a Marruecos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo donde el COVID está frenando una tendencia que hasta ahora creíamos normal, ¿no? Otra tendencia que llevaba mucho tiempo con nosotros es la concentración en las oficinas, ¿no? La gente que no teletrabajaba, el espacio en oficinas, especialmente en grandes ciudades, donde el espacio va muy buscado, los metros cuadrados por empleado iban bajando, ¿no? Las oficinas se convertían en espacios donde la ocupación era muy alta, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID? Bueno, pues lo que estáis viendo es el plano real de una oficina de Corea y las mesas pintadas en azul es donde se detectó una persona contagiada por COVID, ¿no? Se ve muy claro que el hecho de tener un espacio donde la gente está junta, el open space, ¿no? Que esto se puso muy de moda, de espacios abiertos, donde está todo el mundo en la misma sala, sin barreras, pues esto ha generado en la situación actual un nivel de contagios que no nos podemos permitir, ¿no? Entonces aparecen, evidentemente la gente que hace arquitectura ya se está poniendo manos a la obra y propone diseños de oficinas como este, donde, digamos, cada mesa aparecerá marcada en el suelo, digamos, como el espacio que no debes invadir, ¿no? Y es totalmente contrario a lo que veníamos experimentando hasta ese momento, ¿no? Una tendencia que era el coworking, ¿no? Donde los freelance, las empresas, las startups se reunían en un espacio donde compartían espacio, el coworking, pues se están vaciando, ¿eh? Los coworkers se van a casa. La compañía más grande de coworking, que se llama WeWork, se acaba de desplomar en la bolsa, ¿no? Entonces, es un ejemplo de tendencias que dábamos por hecha, que parecía que eran imparables y que el COVID nos demuestra que pueden pararse sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso nos enfrenta un poco al título de la charla, ¿no? Para ir terminando. Estamos en un momento de la verdad, ¿no? Hasta ahora creíamos que ante esas tendencias, la necesidad de reskilling para vigilar la desigualdad, la demografía, etc., teníamos tiempo, teníamos planes que podríamos ir haciendo. Lo que nos dice el COVID es, no, esto es ya, ¿no? Y además, el COVID, me gusta este dibujo, ¿no? El COVID es la primera ola, pero ahora va a venir la recesión económica y no hay que olvidarse, que parece que nos estamos olvidando, de la gran ola que es el cambio climático, que es una de las cosas que preocupaban más a la Organización Internacional del Trabajo hace tan solo unos meses, ¿no? Entonces, ante este mundo, cuando la gente empiece a volver a las organizaciones, pues se va a encontrar en cómo va a responder la organización a la que vuelvo, ¿no? Hay estadísticas que dicen que 4 de cada 10 personas están ansiosas
acerca de la posibilidad de retornar al trabajo, ¿no? El miedo a contagiarse, el miedo a cómo está la economía, qué me voy a encontrar en esa empresa que dejé hace 2 meses, ¿no? Y si le preguntas a las empresas, también la gestión de personas está en el top de sus problemas, de su prioridad hoy en día, incluso por encima de la tesorería a fecha de hoy, ¿no? Entonces, las empresas pueden reaccionar de varias maneras ante la pandemia, ¿no? Hay gente que está reaccionando mal, que está incrementando el control. Hay un tema de confianza con tus trabajadores. Por ejemplo, estas compañías que están instalando software de monitorización minuto a minuto de lo que están haciendo sus empleados en casa, al final lo que denota es un problema de confianza. O un ejemplo todavía más bestia, como podría ser estas compañías que están empezando a pedir algún tipo de certificado o de validación de que no tienes el coronavirus para contratarte, ¿no? Esto es un WhatsApp real entre una persona que busca trabajo y la persona que se lo está ofreciendo, ¿no? Incluso personas que tienen dificultad para encontrar trabajo, que normalmente son las personas más vulnerables, están pagando dinero para que les hagan un test y poder argumentar así que no tienen el coronavirus, ¿no? Esto es muy peligroso porque es como etiquetar a las personas y nos podría llevar a un mundo muy peligroso en el que hay personas etiquetadas y personas no etiquetadas. Hay empresas que están haciendo bien, por ejemplo, la gente de Airbnb, que como sabéis se dedican al alojamiento y se les ha hundido de manera brutal el negocio. Pues su fundador mandaba un tuit hace unas semanas en el que decía, oye, va a haber personas que van a tener que salir de mi compañía. Si alguien tiene trabajo para alguna de ellas, que me contacte personalmente, ¿no? O el ejemplo del el contrario a lo que decíamos del control, sería este mensaje que envía el gobierno canadiense a sus trabajadores, donde les dice al final 5 cosas. Le dice, oye, tú no estás trabajando desde casa, ¿eh? El tuit que veíamos antes, ¿no? Estás en casa, en una crisis, intentando trabajar, ¿eh? Preocúpate de tu salud mental y física. No intentes compensar la pérdida de productividad trabajando más horas, ¿no? Sé bueno contigo mismo y no te juzgues, ¿no? En base a lo que hagas y no hagas, porque cada uno estamos en una situación muy distinta, ¿no? Y sé bueno con los demás. Este tipo de mensaje es un mensaje que evidentemente los empleados que lo recibieron empezaron a compartir por todas las redes y es un ejemplo de buena gestión, ¿no? Tenemos ejemplos más cercanos. En España, compañías, alguna que tenéis por ahí muy cerca, están demostrando que se pueden hacer bien las cosas, colaborando con la pandemia y tratando bien a sus empleados. Estoy seguro de que esto en los meses que viene va a ser determinante, ¿no? Estamos viendo acciones curiosas que no habíamos visto nunca. Por ejemplo, Apple y Google colaborando. Colaborando, es como el Dios y el demonio, ¿no? O sea, gente que siempre competía, ahora colabora para ayudar a la pandemia, ¿no? Y en este momento, a las tendencias a más largo plazo, aparte de lo que está pasando en el mundo de la empresa, pues claro, nos preguntamos, aquello que hablábamos del reskilling, que era importante, una noticia de hoy, ¿no? El Banco de España recuerda la necesidad de hacer este reskilling para formar a trabajadores en la nueva economía, ¿no? Las universidades, ¿no? Como vosotros, ¿no? Es el momento de plantearse, como muy bien había avanzado Antonio, si lo que estamos haciendo está ayudando a preparar a la gente para este mundo y si nosotros estamos adaptando nosotros mismos como universidad a la velocidad que necesitamos, ¿no? Es interesante este movimiento también de esta semana de la Universidad de Cambridge, que va a pasar a online toda su formación, ¿no?
Quizá algunas cosas, lecciones que nos tiene que dejar esta pandemia, ¿no? Es el valor de la ciencia y la investigación, ¿no? Esos aplausos que hacemos todos los días a las 8, vamos a ver si somos capaces de recordarlos cuando termine la pandemia y la inversión sigue funcionando y sigue yendo a las personas que ahora nos están salvando, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, una de las tecnologías que se está usando mucho, que es el CRISPR, la tecnología genética que se está usando para luchar contra la pandemia, fue inventada por un español en Alicante en una investigación básica sobre las salinas de Santa Pola, que parece que no tenían ningún interés, y esa tecnología hoy en día nos puede estar salvando. Invertir en I+D, invertir en ciencia, siempre tiene buen retorno. Esta semana Cotec daba su informe y nos advertía de que la inversión en I+D en España respecto a su PIB está estancada desde hace muchos años, ¿no? Estaría bien si alguna de estas de la pandemia nos vale como lección para saber dónde hay que invertir, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? La gente está muy sorprendida de cómo puede ver el cielo, ¿no? De la gente de Madrid, cómo ve la sierra desde la otra punta de Madrid. Habrá que ver si somos capaces de mantener buenas costumbres que estamos teniendo con la pandemia para proteger a nuestro planeta en el mundo post-COVID, ¿no? Y para ir terminando, me gustaría recordar con un mensaje un poco positivo, ¿no? Decía Leibniz que en otro mundo sería peor, ¿no? Que este es el mejor de nuestros mundos. Es verdad que la pandemia está siendo una desgracia, pero hay que recordar que gracias al nivel de desarrollo que tenemos, a la ciencia, a la tecnología, etcétera, estamos luchando de una manera sin precedentes, ¿no? Hemos conseguido poner en muy pocas semanas vacunas en el momento ya de hacer los ensayos y los test, ¿no? En 1918, cuando hubo la mal llamada gripe española, las estimaciones es que murieron entre 50 y 100 millones de personas, ¿no? Casi sin saber muy bien lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ahora estamos en 300.000, que es una salvajada, pero por suerte todavía muy lejos de las cifras de hace 4 días, de 1918. ¿no? Y toda la gente que se dedica al futuro, al final habla de este cono de futuros, ¿no? Si estamos hoy en el presente, los escenarios de futuro se van abriendo, ¿no? Hay toda una serie de futuros plausibles, algunos son más probables, pero lo interesante, lo importante, es ser capaces de dirigirnos hacia un futuro deseable, ¿eh? El futuro no se predice, sino el futuro se crea, ¿eh? Lo creamos con las decisiones que estamos tomando en estos momentos, ¿no? La pregunta aquí es, ¿seremos capaces de mantener, por ejemplo, el cuidado con nuestro planeta en un mundo post-COVID? ¿Seremos capaces de asegurar que nadie se quede atrás con todos los cambios que ya estaban aquí y que el COVID está acelerando? Bueno, la buena noticia es que ya hemos hecho lo imposible, ¿eh? Hemos hecho cosas increíbles. Todo el mundo decía que era imposible teletrabajar desde casa, lo estamos haciendo. Todo el mundo decía que era imposible encontrar vacunas en pocos meses y estamos cerca. Estamos demostrando que hemos hecho lo imposible. Tenemos que seguir haciéndolo. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y quedamos para el debate. Dejo de compartir. Bueno, pues la verdad que ¿Estáis ahí? estamos aquí, estamos muy callados porque tanto la introducción de Antonio, ¿no? como tu presentación, pues la verdad que me han dejado tantas preguntas aquí
que voy a intentar con el tiempo que tenemos ser un poco selectivo. La primera siempre es muy buena noticia porque preguntan por la presentación, ¿vale? Eso significa que la han visto y que les interesa, ¿no? Yo creo que la pondremos a disposición del Consejo Social y compartir el conocimiento creo que es de esta era, ¿no? Una pregunta primera de las que podemos seleccionar, acabas Jordi también con un mensaje de arrojar esperanza de futuro, ¿no? Porque dice, oye, por favor, dilo más claro, viene a decir, porque tenemos una década, parece que peor que la anterior. Aquí es una pregunta abierta para los dos, ¿no? Si quieres, Antonio, que yo llevo mucho rato hablando. Antonio. Bueno, vamos a ver, quiero decir, yo creo que tenemos la obligación de ser, iba a decir optimistas, ¿no? No, yo siempre a ese tipo de preguntas las respondo de la misma manera. De nosotros depende. Es decir, ni optimismo ni pesimismo, sino realismo, que es mucho más práctico, ¿no? Y mucho más eficiente. Es decir, yo creo que vivimos en un mundo, yo es lo que trato de trasladarle a los alumnos en la universidad, ¿no? Vivimos en un mundo competitivo, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que ahora ya la competitividad no es sinónimo de morder, de agredir, del fin justifica los medios, es creación de valor de manera sostenible de medio y largo plazo. Vivimos en un mundo, por tanto, sanamente competitivo, en su justa medida, e inmensamente global, lo cual quiere decir que es inmensamente justo. Es decir, que retribuye muy adecuadamente el esfuerzo, el mérito y el trabajo. Y bueno, yo he sido humilde protagonista y espectador privilegiado durante los últimos 30 años de una experiencia empresarial maravillosa, donde desde la nada, porque prácticamente es un origen muy humilde, pues se ha llegado a donde se ha llegado y donde se ha llegado, que es aquí desde Arteixo a Coruña, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si pones los medios, todo es posible, ¿eh? Yo os lo digo muchas veces a mis alumnos, digo, bueno, cerrad los ojos y pensad que la primera empresa del mundo de automoción está aquí, en Coruña. Y me dice, bueno, estás loco, ¿no? Hay que ponerte una camisa de fuerza. Pues sabemos perfectamente que eso está en Alemania, que es Audi, que es Volkswagen, quiero decir, esto no está aquí. Y bueno, ahora cerrad los ojos y pensad que la primera empresa del mundo de distribución de moda y complementos está aquí en Arteixo, en La Coruña. Y claro, se quedan así y dicen, bueno, es que eso es verdad, ya, sí, bueno, es verdad porque se ha hecho posible. Lo otro también podría haber sido, si hubiéramos puesto los medios. Es decir, yo creo que esa es la receta, ¿no? Es decir, y eso es el instrumento esencial de la educación. Es decir, llegarás hasta donde seas capaz en función de donde pongas los medios, porque la sociedad hoy, España, es un país del primer mundo. Cualquier español que tiene acceso a una educación pública, que es magnífica la educación pública en España, tanto a nivel de colegios como a nivel de universidades, es un ser humano privilegiado en el entorno de los 6.000 o 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo. Luego, el quejarse, no sé hasta qué punto, ¿no? Entonces, en nuestras manos está, ¿eh? Es cuestión. Ahora, lo que realmente duele es que, es decir, las administraciones públicas, yo que tengo ese triple gorro de funcionario público, de directivo de empresa y de universitario, es decir, lo que realmente te duele es que no seamos capaces de crear el ecosistema, el entorno adecuado que apoye lo que hoy son los motores económicos sociales del mundo, que eso quiere decir los motores del bienestar social. Es decir, que no seamos capaces de crear, a base de inversión, de esfuerzo, de mérito, un ecosistema de educación, porque somos lo que hacen de nosotros familia de educación. Y España será en el futuro, el resultado de lo que hoy invierta en educación es algo más que una frase, ¿no? Es decir, que no seamos capaces de apostar a nivel de país por la inversión en lo que realmente es rentable, que es la educación, la cultura, la ciencia, la investigación. Y en cambio, pues dilapidemos o malgastemos fondos públicos en propósitos y objetivos cortoplacistas que no tienen ni muchísimo menos esa rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente tenemos que presionar mucho y tenemos que mejorar. Necesitamos lo que yo antes decía, que parece que lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Y aquí cada uno va a lo suyo. Tenemos que mejorar muchísimo la apuesta por lo común, por lo que nos une, por lo que nos va a dar bienestar social a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos en un futuro próximo, ¿no? Y sobre todo en circunstancias tan cambiantes. O sea, es lo que acabamos de ver. El COVID-19 es una revolución, es una auténtica revolución en gran parte de los sectores económicos. Todos en alguna medida vamos a tener que transformarnos. Hoy, en una conferencia virtual o en una videoconferencia que tuvimos por la mañana, pues se le pedía a las administraciones públicas que, dado el tejido productivo español de microempresas, invirtieran
en formación y en transformación digital de microempresas y de pymes en España. Es que ellos también la tienen que hacer. Las grandes empresas lo podemos hacer porque tenemos medios, evidentemente, y sentimos la presión de la competitividad. Pero el pequeño empresario lo tiene mucho más complicado porque no tiene capacidad de reacción. Si no le ayuda el ecosistema, si la sociedad no apuesta por él, si no le da medios, si no le facilita esa formación, si no le facilita ahora mismo esa liquidez, ese circulante que necesita para salir adelante, y luego no se le ponen medios de transformación digital, pues vamos a tener un problema de competitividad y un problema de país muy grave a medio o largo plazo. O sea, el tema de la empleabilidad de los egresados universitarios a mí es un tema que me consume. Es decir, no lo puedo entender, ¿no? Es decir, hay un grandísimo desfase entre el sistema universitario y la producción de egresados y la capacidad del sector productivo. Y eso solo se combate con más y mayores empresas. Necesitamos más empresas, más innovadoras, más transformación digital, más tamaño en las empresas, más internacionalización, porque si no, no vamos a ser capaces de mejorar el empleo. Hablo de egresados universitarios, no digamos ya de los que no tienen detrás un título universitario. Entonces, bueno, de nosotros depende, o sea, el futuro está en nuestras manos y será el resultado de lo que seamos capaces de hacer. Bueno, estamos en un ámbito universitario. Esta pregunta que os voy a pasar ahora es obligada. Estamos como al final de curso, ¿vale? Y los nuevos licenciados dicen, oye, algunas recomendaciones en esas primeras búsquedas, orientaciones hacia el nuevo empleo, ¿vale? Un poco, si quieres, hacia Jordi o hacia Antonio, porque evidentemente estás dando pautas de esfuerzo, es decir, eso va independientemente que seas de, entenderme, de ciencias o de letras, ingeniero o filósofo. Creo que hay valores que son comunes para todos. Te toca, Jordi. Claro, yo hubiera contestado esta pregunta de una manera hace unos meses y ahora la situación es muy distinta, ¿no? Al final se trata de tener claro que el primer empleo que tengas en el momento actual, pre-COVID ya, no va a ser para toda la vida, ¿vale? Vas a estar cambiando constantemente de puesto de trabajo, vas a estar cambiando constantemente probablemente de empresa, y que es un camino de fondo y que no hay que dejar de aprender, ¿no? O sea, yo si tuviera que decir una sola cosa, es decir, no creáis que termina aquí vuestra educación y ahora entramos en otra cosa que se llama trabajo, donde ya dejo de aprender, ¿no? Mantener alerta vuestra curiosidad, mantener alerta vuestra empleabilidad y tener el radar abierto todo el rato para intentar saber en qué sois buenos, ¿no? Intentar trabajar el autoconocimiento, ¿no? Que es de las cosas que quizá nos falta más. Sí, yo si acaso añadiría formación permanente, es decir, bueno, que tú lo has dicho también, ¿no? Es decir, fórmate. Hoy día la ventaja que tiene la educación es que es muy accesible a través de los medios online, de una forma incluso gratuita, no necesitas gastar dinero, puedes estar en un proceso de formación. Es decir, que si no tienes fácil el acceso al empleo, si estás en una situación complicada, si estás en una situación de paro, si tardas en llegar a tu primer empleo, fórmate, o sea, es decir, insiste en los ámbitos por donde ves que va el mundo. O sea, evidentemente la transformación digital, pues ese es un campo, ¿no? Sin olvidar las humanidades. Yo cuando hablo tanto de digitalización, de repente me viene el tema de las humanidades. O sea, necesitamos humanidades en este mundo. Lo primero es el ser humano, pues no podemos prescindir de él, ¿no? Entonces, pero hoy las nuevas tecnologías son transversales, la formación humanista tiene que ser también transversal, si no lo que vamos a tener es un problema de civilización, pero yo a la gente que hablo mucho con ellos y conozco muchas situaciones, y sobre todo conozco situaciones de hijos y nietos de amigos míos que tienen un título universitario y llevan ya 5, 6, 8, 9 años con empleos inestables, temporales, es decir, con una sensación de insatisfacción realmente justificada y espectacular, ¿no? Entonces yo no paro de decirles, oye, no, sigue formando, ya te llegará tu oportunidad, ya te llegará tu momento, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, oye, la solución es que emprendas. No, para emprender hay que tener unas capacidades, hay que tener unas características, es decir, que no todo el mundo tiene, ¿no?
algunos hemos nacido para ser trabajadores dependientes, es decir, otros habrán nacido para ser emprendedores, evidentemente, ¿no? Y ahí está el ejemplo. Pero yo lo único que se me ocurre es eso, ¿no? Es decir, fórmate y que luego la sociedad sea generosa con ellos, que seamos capaces de ser generosos. Si les hemos pedido un esfuerzo, les damos un título universitario y no somos capaces de emplearlos debidamente, por lo menos que seamos generosos con ellos. Es decir, que les demos facilidades de formación gratuitas, que no requieran inversión económica o que no requieran un gasto excesivo y que no cejemos en formarlos y en darles oportunidades. Yo quizá añadiría lo del perfiles híbridos, ¿no? O sea, una cosa que se está buscando hoy en día y que cada vez hace falta más es el perfil híbrido. No creas que porque tienes una titulación X, quizá lo ideal es complementarlo y a veces con cosas que estén alejadas de tu titulación estándar, ¿no? De tu titulación. Si eres biólogo pues, y te gusta el arte, pues a lo mejor un biólogo más arte puedes hacer divulgación científica, no lo sé, ¿no? Cruzar conocimientos es cada vez más importante. Y el tema de las capacidades y las competencias profesionales. Es decir, hoy las empresas las empresas no examinan de conocimiento cuando hacen una entrevista de entrada, examinan de capacidades y competencias profesionales. Es decir, que tengas afán de innovación, que tengas mentalidad global, uso de idiomas, hay que hablar inglés, no se nos olvide. O sea, es decir, había un gran jurista español, solía hacer un chiste y decía, hay dos tipos de abogados, los que saben derecho y los que saben inglés, ¿no? Pero eso vale para hace unos cuantos años. Hoy día tienes que saber inglés. Entonces, si no lo sabes, has terminado la carrera, búscate la vida, pero aprende inglés. Es decir, aprende inglés, ¿no? O sea, yo he tenido si puede ser chino, mejor. Y chino también, ¿no? O sea, yo he tenido aquí magníficos becarios, no becarios, es decir, gente en prácticas de la universidad, magníficos, es decir, mentes muy preclaras y muy buenas, que no hablaban inglés. Y lo primero que les he dicho es, mira, acaba aquí tus prácticas y vete a un país anglosajón a aprender inglés. Es decir, búscate la vida. No sé si tienes que ir de camarero o tus padres te pueden pagar un curso en Oxford o no sé cuál es tu situación, pero aprende inglés, porque si no vas a tener un hándicap toda la vida, ¿no? Entonces, eso es absolutamente fundamental, que lamentablemente el sistema educativo español tampoco es capaz de darte un inglés adecuado, porque yo conozco gente aquí en la empresa pues, que se han educado fuera de España, en Alemania, en Holanda, es decir, en países no de habla no inglesa, y que han adquirido un magnífico nivel de inglés a lo largo de sus estudios, y eso en España pues todavía hoy es complicado, ¿no? Es decir, es que nos falla mucho el ecosistema y ahí es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Pero capacidades y competencias profesionales. El problema es que esas capacidades y competencias profesionales las dan las empresas, las enseñan las empresas, no se enseñan en las universidades porque los profesores no las ejercen, lógicamente. Entonces tienen que ir las empresas a darlas a las universidades. Y ahí tenemos que progresar mucho, porque es un tema de colaboración público-privada donde, una vez más, pues estamos muy flojos, ¿no? Pero capacidades y competencias profesionales que cuando ves gente joven que viene aquí y no las tiene, es el milagro de los panes y los peces, ¿eh? Quiero decir, a los 3 meses son unos... ¿Por qué? Porque el sistema les enseña y les mete en vena esas capacidades y competencias profesionales porque son condición de supervivencia de la empresa. Y si no, la empresa los expulsa y, lógicamente, pues las adquieren, ¿no? Entonces, no es fácil, pero bueno, hay que procurar darlas también como complemento del sistema educativo, de la universidad, de la formación profesional, y eso es lo que realmente le da valor a las personas en la empresa, mucho más que un título universitario. Un título universitario no garantiza nada, no nos engañemos, ¿eh? Es decir, que somos una sociedad muy de titulitis, es decir, de que el que tiene título es una clase social y el que no la tiene es de otra. Gravísimo error, ¿eh? Gravísimo error. Eso lo he aprendido yo en la empresa donde trabajo al segundo día de estar aquí. Es decir, lo que realmente da valor a un profesional es sus capacidades, sus competencias profesionales y su capacidad de aportar valor a una empresa, ¿no? Dentro de una empresa, de integrarse en ella. Bueno, en vuestras respuestas las enlazo con algunas preguntas que lógicamente ya habéis medio respondido. Si quieres, Jordi, amplía un poquito el concepto de STEM con la A de... no solo sin la A, porque aunque muchos son profesionales, pues no lo conocerán. Bueno, se habla de STEM, ¿no? Que es Science, Technology, Engineering and Math, ¿no? Matemáticas, ¿no? Las STEM, que esto se lleva muchos años hablando y hablando de la necesidad de incrementar la formación en esto, que por cierto aquí hay un problema en general, pero en la mayoría de los países occidentales en que la gente, digamos, contrario a la tendencia del mercado laboral, estudia cada vez menos este tipo de formación, ¿no? Pero últimamente se ha añadido, y es esa idea un poco de los perfiles híbridos, una A, ¿no? Entre la A y la M es STEAM, STEAM, ¿no?
Y la A es de arte, ¿no? Que es esto lo que avanzaba antes Antonio, ¿no? De intentar juntar las humanidades con las ciencias, con la ingeniería, que parece que se habían quedado como separadas. Y hoy en día tenemos a compañías fichando a filósofos para hablar para tomar los desafíos éticos en los que están, ¿no? O a compañías que necesitan a personas que entiendan el comportamiento humano para hacer marketing, ¿no? Entonces, el humanismo y la ciencia y la tecnología no deberían separarse. Si me preguntas a mí, de hecho, yo creo que la ciencia es quizás lo más humanista que tenemos. Jordi, nos hablaste del futuro y de diferentes futuros, plausible, probable. Antonio, aquí me toca preguntarte, ya sé que no tienes una bolita mágica, pero sí que tienes una visión. Me están preguntando el futuro para estos estudiantes o la universidad, si tú nos tuvieras que hablar de un futuro, poniéndole el tiempo que quieres, plausible, probable, ¿cuál sería ese modelo de universidad? Pues, hombre, el modelo de universidad ideal yo creo que lo tenemos, vamos, habrá diferentes opiniones, ¿no? Pero es evidentemente, es decir, es una universidad de magníficos docentes, y ahí empezamos ya con problemas, porque por contratar hoy profesores universitarios en la Universidad Pública Española, con la falta de autonomía operativa que tienen y la falta de capacidad de gestión y la escasez de recursos, pues es un auténtico problema, ¿no? Entonces, lo primero es la excelencia del docente, teniendo en cuenta que además el acceso online te permite que esa clase magistral que antes daba el profesor local necesariamente la tienes accesible en Internet y por tanto puedes acceder en ella. Pero ese docente que te abre la cabeza, no ya que te transmita conocimiento, sino que te abre el mundo y te enseña inquietud, te enseña ese espíritu crítico, te enseña, es decir, esas inquietudes intelectuales que son las que al final hacen al docente magnífico, pues eso es lo primero, ¿no? Y luego lo segundo es que tiene que haber también o sea, la excelencia de la institución tiene que atraer alumnos excelentes. Entonces tiene que haber movilidad. En España no hay movilidad docente, la endogamia universitaria alcanza cifras del 84% a nivel autonómico, del 70 y tantos % a nivel de las propias universidades. Es decir, y claro, no hay tampoco movilidad de alumnos, es decir, tendemos a querer estudiar y tendemos a estudiar siempre en la universidad cercana, en la universidad que es la propia de nuestro domicilio, y eso evidentemente pues dificulta mucho, ¿no? Luego, si hablamos de universidades públicas, porque universidad privada es otro tema, universidades públicas tiene que haber una financiación generosa de las universidades, ¿no? Y si esa financiación generosa no la tenemos, como es el caso de España, ni la vamos a tener, porque hay que ser realistas, ojalá, ¿no? Y hay que seguir pidiéndola, pero no la vamos a tener, pues lo que tenemos que ser es valientes. Valientes. ¿Qué quiere decir valientes? Pues que tenemos que acudir a otros sistemas de financiación o a mejoras del sistema de financiación. Y si no puede ser la financiación excelente por transferencias corrientes y de capital del sector público, que digo, ojalá, pero si somos realistas no lo va a ser, pues hay que abordar el tema de la transferencia de resultados, hay que mejorar. Entonces, una universidad excelente pública es una universidad que transfiere. Es decir, tiene conexión con el sector productivo, considera que la investigación básica es fundamental, pero también hace falta investigación aplicada, según las necesidades del tejido productivo, y ahí genera una financiación. Tenemos que mejorar muchísimo el mecenazgo, o sea, yo creo que en España es muy interesante para la excelencia de las universidades que mejoremos la cultura de mecenazgo, que no la tenemos, todo lo contrario, y ahí tenemos un problema cultural. Tiene que haber asociaciones de exalumnos potentes que sean capaces de generar en esos exalumnos la necesidad de retornar a la universidad parte de lo que han recibido de ella, cuando ha tenido éxito profesional. Me parece elemental. Y luego tenemos que ser valientes en el tema de las tasas académicas. Es decir, ahí si se mete la política, donde se mete la política tenemos un problema. Tenemos un problema de cortoplacismo y tenemos un problema de electoralismo, ¿no? Pero yo creo que en la situación de la Universidad Española, los que podemos pagar una parte al menos proporcional del coste de las universidades, porque tenemos medios económicos, debemos de pagar. Y que ese extra que nosotros pagamos por vía de tasas universitarias o precios públicos no vaya a una caja única, sino que vaya a financiar la excelencia de la universidad y sobre todo a financiar el principio de equidad, es decir, a pagarle los estudios a quienes, teniendo capacidad y mérito, insisto,
pues no se los pueden pagar, porque tienen un problema de falta de capacidad económica ellos o sus familias, ¿no? Y eso requiere valentía, o sea, tenemos que estar todos de acuerdo. Yo muchas veces le he dicho, es decir, a los políticos, a los rectores, hay que ir todos juntos, ¿eh? O sea, rectores, consejos sociales, políticos, a decirle a la sociedad, necesitamos universidades excelentes, la excelencia tiene un coste, ahora mismo no lo podemos pagar por vía de transferencias, porque no podemos, pues vamos a procurar llegar a un sistema donde el que puede pague, aporte algo más y eso se dedique a compensar pues, la falta de financiación pública y a quienes no pueden acceder a la universidad por medios económicos, ¿no? Pero desgraciadamente pues eso no lo estamos consiguiendo, ¿no? No lo estamos consiguiendo. Todo eso configura una universidad pública excelente. Y luego hay que ser competitivos. Hay que ser competitivos. Las universidades públicas tienen que competir. En eso hemos mejorado, ya lo admiten, que efectivamente hay competitividad, entre otras cosas, porque ya la financiación estructural es la que es y luego hay una financiación por criterios de calidad y por objetivos donde tú compites con otras universidades, es decir, porque la tarta es la que es y el cacho que se lleva al otro no te lo llevas tú, ¿no? Que eso es bueno también, es decir, competir. Y luego, una cosa muy importante, la ciencia y la investigación es muy rentable. Muy rentable. Es decir, en España tenemos casos, tenemos ICREA, tenemos Ikerbasque, tenemos el ECNIO, tenemos el Centro de Regulación Genómica, tenemos el Consejo Superior, el Centro Superior de Investigación Cardiovascular con Valentín Fuster, tenemos el proyecto InTalent, Inditex UDC, que con una inversión mínima, es decir, en 3 años es un programa de captación de investigadores postdoctorales que en 3 años de vigencia pues ya logra un retorno de 4 euros por cada euro invertido. Es decir, que la ciencia, cuando se gestiona con criterios de mérito y capacidad en un entorno de economía de mercado, es muy, muy, muy rentable. Y por ahí tiene que venir la financiación de las universidades. Pero claro, para gestionar por criterios de mérito no puedes tener café para todos. Tienes que tener capacidad de gestión del talento y tienes que sacarle partido al talento, hay que tomar decisiones y al que Dios le dio talento y además pone esfuerzo, pues le dará más resultados, que no pasa nada porque todos tenemos nuestro sitio en un entorno de trabajo determinado, ¿no? Pero aquel que tiene talento tiene que tener más remuneración, tiene que tener más apreciación y tiene que generar más rentabilidad. Entonces, eso tenemos que convencernos que la ciencia y la investigación gestionada con criterios de capacidad de las personas y de mérito en un entorno de competitivo de economía de mercado, es muy rentable y que tenemos ya ejemplos cercanos. Entonces, por ahí tenemos que ir. Con lo cual, pues hay que hacer una reforma importante de todo el sistema de funcionamiento de las universidades públicas españolas. Y luego tenemos lo más importante, que son las personas y su talento. Con lo cual, quiero decir, a partir de ahí es una cuestión de sistema. Es decir, y ese es el entorno en el que se tiene que desarrollar una universidad excelente, una universidad pública excelente, que las podemos tener. Tenemos muy meritorias, universidades muy meritorias, pero tienen un déficit de excelencia, yo siempre lo digo, del que son más víctimas que culpables, porque la culpa es nuestra, la culpa es de los que hoy estamos aquí, de las casi 200 personas que estamos hoy aquí. Siempre personalizo las culpabilidades para que nadie se escape, ¿no? Es decir, el que me está oyendo, ese es el responsable. Pues después de esta, digamos, gran comentario, gran visión a esa respuesta de futuro, Jordi, me toca un poco ir algo más profano. Me están preguntando que, por favor, en el futuro del trabajo, que recomiendes alguna serie o libro, para que podamos todos un poco, pues, ayudar un poco a centrar, ¿no? A ver, si tuviera que decir una serie, bueno, una serie no, un documental de Netflix que creo que vale la pena ver, es uno que se llama American Factory, que creo que está ahora mismo en Netflix, que es muy interesante porque es básicamente como una compañía china compra una fábrica de Estados Unidos y el choque cultural que se produce entre la manera de trabajar de los chinos y la manera de los americanos es espectacular. Vale la pena mucho este documental, ¿no? Y luego, para entender el mundo actual, si tuviera que recomendar un libro, el último que me estoy leyendo es uno más de filosofía, no tan directamente del trabajo, pero que creo que es interesante para entender el mundo actual, de Alessandro Barico, que se llama The Game, que creo que vale la pena para entender lo que está pasando en el mundo. Antonio, quiero ser muy respetuoso con el tiempo porque evidentemente hemos tenido una audiencia, pues la verdad que es muy estable para las horas que son y además el tema yo creo que lo traía. Te animo a dejarnos un mensaje de despedida, ¿vale? Y además de agradecer a todo el mundo, así también la asistencia
en este formato digital, que ha sido, la verdad, que nos ha quedado preguntas sin responder, como podéis imaginar, ¿vale? Y aprovecho también para dar las gracias a Jordi por su intervención en nombre de los asistentes. Bueno, yo agradecer a Jordi su intervención, a mí me ha parecido interesantísima. El mensaje es que tenemos que ser capaces de sacar conclusiones positivas de esta pandemia vírica que nos ha asolado y que nos asola. Sería un gravísimo error que volviéramos a la situación actual, a la situación anterior y punto, y punto. Entonces hay que acometer reformas estructurales. Yo oí en una de estas videoconferencias y con una persona relevante del Banco de España, oí una frase que me gustó mucho, ¿no? Es decir, las reformas en el tejado hay que hacerlas cuando no llueve, cuando hace sol. Porque si no las haces cuando hace sol, luego vienen los chaparrones y te entran. Y si lo que viene es el diluvio universal, que es lo que está pasando ahora, pues luego las cosas tienen muy mal remedio. Es decir, si pierdes el ritmo de los tiempos, es muy difícil recuperarlo después. En el caso de la universidad, pues por ejemplo, el sistema de gestión y gobierno viene de la Ley de Reforma Universitaria del año 83. Han pasado 40 años. Lo que ha evolucionado la sociedad en 40 años no va a ser nada comparado con lo que va a evolucionar la sociedad en los siguientes 10. Entonces, el problema que ahora tienes, que es un problema, pues digamos 10, es decir, en 2 años va a ser un 15, en 4 años va a ser un 20 y como no afrontes las transformaciones estructurales necesarias de la Universidad Pública Española, dentro de 10 años va a ser un 100 y probablemente irreparable ya, irrepetible y con un daño causado que nos... Es decir, que tenemos que ser valientes. Nosotros en la conferencia de consejos sociales, a los políticos, que al final son los que tienen que tomar las decisiones, esto es así, funciona así, pues les pedimos 3 cosas, ¿no? Que yo creo que es el mensaje con el que quisiera cerrar. En primer lugar, valentía, porque la reforma de la universidad pública, la reforma de un sistema educativo, nunca ha sido fácil. Tiene un componente ideológico, tiene un componente político. Yo he visto algún comentario sobre el tema de la política en la universidad. No me parece que sea el principal problema de la universidad, hay otros más relevantes, pero bueno, es decir, no es fácil la reforma de un sistema educativo ni del sistema de la universidad pública, pero hay que hacerlo, hay que ser valientes, porque si no pierdes el ritmo de los tiempos en algo que es la formación de tus profesionales. Y eso es absolutamente crucial para nuestro bienestar social. Ya no hablo de economía, hablo de bienestar social, ¿no? Segundo, ser generosos, porque las inversiones en educación son siempre, los resultados se ven siempre a medio y largo plazo, y siempre mucho más allá de las próximas elecciones. Es decir, nunca a 4 años, ni a 3, ni a 2, ni a 1, a medio y a largo plazo. Luego hay que ser generoso, hacer algo que a lo mejor no rentabilizas en las próximas elecciones, pero España lo va a rentabilizar. Bueno, yo creo que esa es la función de un político también. Y luego grandeza de miras. Grandeza de miras, porque es lo que decimos, ¿no? Es decir, que hay que reiterarlo hasta la saciedad. España será en el futuro el resultado de lo que hoy seamos capaces de invertir en educación y en nuestras universidades, también en nuestra formación profesional, sistema educativo en general, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo es el mensaje con el que suelo terminar y con el que una vez más, pues ya que me lo permitís, termino. Muy bien, pues gracias Jordi por acompañarnos hoy, gracias al Consejo Social por esta iniciativa y despido la conexión pues para ser riguroso con el tiempo. ¿Vale? Muchas gracias. Pues también hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias.